En este video veremos en qué consisten los conceptos de resistencia, reactancia e impedancia en corriente alterna. Sabemos que en corriente continua la dificultad que presenta un componente o un circuito al paso de la corriente eléctrica se denomina resistencia, y su valor puede hallarse mediante el empleo de la ley de Ohm. Este concepto también existe en corriente alterna, solamente que muy pocas veces aparece en forma aislada. En corriente alterna existe lo que se denomina reactancia, que es la dificultad que presenta al paso de la corriente alterna, en este caso, la presencia de un inductor o de un condensador. Es un efecto similar al de la resistencia en corriente continua, pero que solo tiene lugar en circuitos de corriente alterna. De la misma forma que la resistencia se mide en ohmios, la reactancia se mide en la misma unidad. Y llegamos a la impedancia, que es la resistencia al paso de la corriente alterna que presenta un circuito. Es similar al concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, pero a diferencia de la resistencia, la impedancia se representa mediante un número complejo. Es decir, las impedancias poseen una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que veremos cómo está compuesta a continuación. Si tenemos un elemento que sea resistivo puro, solamente tendrá la parte real, la parte resistiva, la resistencia. Mientras que si el circuito es capacitivo puro o inductivo puro, tendrá solamente la parte imaginaria, que es la que corresponde a la reactancia. Las impedancias de los elementos más comunes, que poseen una parte resistiva y una parte inductiva, poseen tanto parte real como parte imaginaria. Como decíamos, la impedancia, que se representa con una letra Z y que su expresión es R más J por X, donde J es la unidad imaginaria y X es la reactancia total, puede calcularse de la siguiente manera: Z igual a R más J por XL menos XC. Esa parte imaginaria es la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ahora veremos cómo se calculan esas reactancias inductivas y capacitivas. La reactancia inductiva, que depende de los inductores, de las bobinas que tenga nuestro circuito, puede calcularse multiplicando a 2 por pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Recordemos que pi es una constante matemática que relaciona el diámetro de una circunferencia con su perímetro y vale aproximadamente 3.141592. F es la frecuencia de la corriente alterna que está atravesando nuestro circuito y L es el valor de la inductancia, expresado en henrios, que es la unidad de inductancia. Acá hay que tener cuidado porque en general las bobinas están expresadas en milésimos de henrio o en millonésimos de henrios, y para poder calcular la reactancia inductiva debemos utilizar la unidad. Con mucha frecuencia aparece omega, que es la misma letra que esta, pero esta está en mayúscula y esta está en minúscula, que representa la velocidad angular. Su valor es 2 por pi por la frecuencia. Por lo tanto, si aparece esta omega, la expresión de la reactancia inductiva se convierte en una expresión más simple, que es XL por omega por L. ¿Por qué? Porque omega está haciendo 2 por pi por frecuencia, o sea que estas dos expresiones son equivalentes. Por otro lado, la reactancia capacitiva se calcula haciendo 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por el valor de la capacidad. Nuevamente, la capacidad debe estar expresada en faradios, a pesar de que en los componentes esta capacidad suele estar expresada en submúltiplos, milésimas de faradio, microfaradios, como hemos visto en el video correspondiente. Lo que dijimos en las reactancias inductivas sobre la velocidad angular también se aplica aquí. Omega sigue siendo 2 por pi por frecuencia, por lo tanto, la reactancia capacitiva puede expresarse como 1 sobre omega por C.
conociendo las expresiones de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva, podemos escribir el valor de la reactancia total como la diferencia entre 2 por pi por frecuencia por la inductancia menos 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la capacidad. Simplemente reemplazamos en esta ecuación los valores de XL y XC que hemos visto antes. Siguiendo el mismo razonamiento, la impedancia total que habíamos visto que era la resistencia más la parte imaginaria por la reactancia total, podemos expresarla como Z, o sea, impedancia, es igual a la resistencia que presente el componente más la parte imaginaria por la reactancia inductiva, que está expresada por 2 por pi por la frecuencia por la inductancia, menos la reactancia capacitiva, que está expresada por 1 sobre 2 por pi por frecuencia por la capacidad en faradios. En general, los componentes suelen tener una parte resistiva y una parte o bien inductiva o bien capacitiva. Esta fórmula es general y se puede aplicar para cualquier componente. Con esta ecuación podemos calcular cuál va a ser la dificultad que va a presentar al paso de la corriente alterna un circuito determinado.